este video vamos a hablar de geometría. Nos enfocaremos en la figura geométrica, el triángulo. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. Para el análisis del triángulo lo dividimos en 5 secciones. En este video, que llamamos parte 2, abordaremos el tema tipos de triángulos. Sigamos entonces con los tipos de triángulos. Un triángulo se puede clasificar de acuerdo con la longitud de sus lados o el tamaño de sus ángulos. Tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el triángulo rectángulo, el triángulo obtuso y el triángulo escaleno. En las próximas diapositivas explicaremos las características de cada uno de estos tipos de triángulos. Iniciamos con el triángulo equilátero. Primero observemos el dibujo de un triángulo equilátero. Ahora vamos a revisar las características. Empecemos por los lados, donde en el triángulo equilátero todos sus lados son iguales. Y para este caso específico, cada lado, como mide igual, digamos que mide A. Pasemos a los ángulos, donde también todos sus ángulos son iguales y cada uno vale 60 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces quiere decir que 60 grados más 60 grados más 60 grados da como resultado 180 grados. Repasemos el triángulo isósceles. Primero observemos el dibujo de un triángulo isósceles. Ahora revisemos las características. Empecemos por los lados, donde dos lados son iguales. Y para este caso específico, que dos lados miden igual, también diremos que estos dos lados miden A. Ahora pasemos a los ángulos. Tenemos dos ángulos iguales y son los opuestos a los lados iguales. Cuando un ángulo mide alfa, recordemos que alfa es una medida cualquiera. Quiere decir que cada uno de los ángulos que se oponen a los lados iguales miden alfa, o sea que miden lo mismo. Ahora examinemos el triángulo rectángulo. Primero observemos el dibujo de un triángulo rectángulo. Ahora observemos las características. Empecemos por los lados, donde el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. La hipotenusa corresponde al lado más grande de este tipo de triángulos. Ahora revisemos los ángulos. Se tiene un ángulo de 90 grados y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Ahora repasemos o consideremos el triángulo obtuso. Primero observemos el dibujo de un triángulo obtuso. Ahora vamos a abordar las características. Empecemos por los lados, donde se tiene un ángulo mayor a 90 grados. El opuesto del ángulo obtuso es el lado más grande del triángulo, el lado más largo del triángulo. Ahora revisemos los ángulos. Se tiene un ángulo mayor a 90 grados, lo que conocemos como ángulo obtuso. Es decir, que un ángulo obtuso, como ya lo hemos visto anteriormente, es aquel que mide más de 90 grados. Ahora examinemos el triángulo escaleno. Primero observemos el dibujo de un triángulo escaleno. Ahora sus características. Empecemos por los lados. Todos sus lados tienen medidas diferentes. Y con relación a los ángulos, también todos sus ángulos tienen tamaños diferentes. Con esto damos fin a la revisión de los tipos de triángulos.